A partir de mañana, Donald Trump volverá a ser un ciudadano común y corriente, sin el poder que le otorgaba la presidencia, pero sus 4 años de mandato dejan un país fraccionado y polarizado. El asalto al Capitolio por parte de sus seguidores fue el último y más grave ejemplo de esa polarización y del efecto de un discurso de odio alentado y difundido desde la Casa Blanca. 5 personas perdieron la vida y decenas de policías resultaron heridos en un criminal intento de romper el orden constitucional en Estados Unidos. Con un segundo impeachment o juicio político aprobado, su futuro es incierto, pero también lo es el futuro del país. Joe Biden asumirá la presidencia con un enorme reto sobre sus hombros y una gran cuestionante. ¿Será posible una conciliación de la sociedad norteamericana? Hoy en esta noche, María Cela, debatimos todo lo concerniente al traspaso de mando en los Estados Unidos. Y por supuesto, ¿cuál será el futuro político de Donald Trump? Esa es otra de las grandes cuestionantes. Y hoy tenemos con nosotros a Nelson Espinal. Yo quiero empezar a ver a mis panelistas para que el público los vea también. Muy buenas noches. Nelson Espinal, que nos honran los tres con su presencia. Pero Nelson es analista político. Nelson, además, y vamos a ver si yo lo traduzco bien, porque estaba en inglés originalmente, es un asociado del programa de debates de MIT Harvard, de la Escuela de Leyes de Harvard, es lo que tengo acá, y además presidente y fundador de Cambridge International Consulting, la compañía de consultoría internacional Cambridge y de la alianza Cambridge OMG. Muy buenas noches, Nelson, articulista. Articulista, además, con artículos muy interesantes en los últimos tiempos sobre la situación en los Estados Unidos. Tenemos también a Ricardo Pérez Fernández, un amigo de la casa, quien está de nuevo con nosotros, politólogo. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Muy buenas noches. Y Gracias. a Willy Lora, periodista y consultor político internacional desde los Estados Unidos o desde Suiza. ¿Desde dónde estás en este momento, Willy? Buenas noches, de Suiza, celebrando todavía hasta ahora el triunfo de las Águilas Ibaeñas. Muy bien, yo pensé que usted es un Lora que se triunfo de Biden. Hay que poner la bandera amarilla en el balcón en Suiza y los suizos dirán, ¿y eso qué es? Claro. Bueno, vamos. Aquí muchos estamos celebrando. Muchos estamos celebrando. Enhorabuena, aguiluchos. Bueno, mañana es el cambio de mando, es un cambio de mando atípico porque las circunstancias son atípicas, pero tampoco el presidente actual hasta mañana estará presente. Algo así como lo que pasó, o casi lo que pasó en República Dominicana con el presidente Danilo Medina. La situación es crítica. Un ex jefe del FBI o director del FBI dice que se esperan días posiblemente preocupantes, peligrosos. Hay mucha seguridad, mucha investigación alrededor en Washington con la guardia, hay nerviosismo. Me gustaría que ustedes nos dijeran, yo para empezar una pregunta, la gente habla de que la sociedad está totalmente polarizada. ¿Desde hace cuánto tiempo viene esta polarización en los Estados Unidos? Porque leyendo un artículo de Nelson, y es cierto, esto no es de ahora, y este hombre no es un accidente que le pasó a los Estados Unidos, don Nelson, ¿o sí? No lo es, no lo es. Rápidamente, la división en términos de la historia presente viene de los tiempos de George W. Bush, y la división y el racismo y las causas que dieron al origen a la guerra civil de los Estados Unidos vienen desde ese entonces. Trump no es un accidente, es parte también de una visión revisionista, nacionalista y aislacionista que hay en los Estados Unidos. Ha logrado tener fuerza, ha logrado tener vigor, y que Donald Trump, desde la campaña, desde la pre-campaña, empezó a impulsar esa agenda. Una agenda que venía del llamado Tea Party, un movimiento también de extrema derecha. Murió, los movimientos nunca mueren, sino que cesan, y que él inteligentemente levantó esa bandera y la ha convertido en la bandera del Trump. La sociedad norteamericana está dividida no por Donald Trump. Donald Trump se ha beneficiado de esa división y ha asusado esa división. Sí, lo sorprendente es que sus seguidores estuvieran dispuestos a llegar tan lejos, lo que tal vez pensábamos que no iba a ocurrir.
ese discurso de odio alentado por el propio presidente del país y que hordas estuvieran dispuestos a seguirlo en ese tono y que su propio partido no hiciera nada para frenarlo? Solo hasta ahora, hasta este último momento es cuando han empezado a desmarcarse y no todos. ¿Cómo se llegó hasta aquí con Donald Trump, tan lejos con Donald Trump? ¿A mí? ¿A Willy o a Ricardo? A Willy, por favor, a Ricardo. Bueno, te digo, ¿cómo se llegó tan lejos con Donald Trump? Yo concuerdo con Nelson completamente. Esto no es nuevo. Existe un desgaste, no solamente en Estados Unidos, sino también en la misma región de los políticos tradicionales. El tema de seguir mintiéndole a la ciudadanía, de seguir prometiéndoles cosas que nunca la van a cumplir, el engaño, todo eso ha dado paso a líderes como Donald Trump y otros líderes que han utilizado el populismo para llegar al poder. Entendamos de que Donald Trump y los republicanos, hasta el día de hoy, que salieron las últimas encuestas, todavía dentro de los republicanos, él mantiene una alta popularidad. ¿Por qué? Porque dentro de la política tradicional, él rompió con eso. Él rompió en el sentido de las cosas que prometió, en su gran mayoría casi las cumplió todas. Hizo 400 millas de muro, del muro que había prometido en la frontera, la economía más sólida en crecimiento antes del COVID, el desempleo más bajo entre los latinos, los afroamericanos, o sea, todo ese tipo de cosas se dieron. O sea, de política, por eso él tenía o ha tenido ese apoyo. Ahora, ¿por qué a último momento los republicanos, algunos de ellos salen y no le dan el apoyo y dicen que estuvieron en contra de los discursos y todo eso? Por una sencilla razón. Son republicanos que se quedan en el Congreso y tienen reelección en 2 años y tienen que distanciarse del presidente para poder mantenerse en el poder. Acordémonos de que el presidente sacó 75 millones de votos, casi la mitad de los votantes en Estados Unidos. Entonces, es una fuerza política importante. Yo creo que el hecho de que hemos llegado donde llegó Donald Trump, no es por coincidencia, es algo que se viene cocinando hace muchísimos años y, como decía Nelson, se solidificó más en las elecciones de Bush hijo y Gore, desde ese entonces. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es el resultado de todo eso, y lo importante es, ya sabiendo de todo esto que ha pasado, es hacia dónde vamos. Yo creo que esa es la parte más importante. A cualquiera de los... Ajá. Perdón, Sí, no, yo quería aportar antes de que pasáramos a cualquier otro tema sobre lo que ya han apuntado mis compañeros. En primer lugar, yo diría que la polarización siempre ha existido en Estados Unidos, como ya han dicho. Pero esta nueva polarización que se ha visto, además, digamos, mucho más encrispada y acrecentada por las redes sociales, por el advenimiento de las redes sociales, realmente inicia con el nacimiento del neoconservadurismo que impulsó Ronald Reagan. A partir de ese momento es que se marca clarísimamente la diferencia entre lo que es ser conservador y liberal y lo que es ser republicano y demócrata. Y a partir de ahí, hasta llegar a un momento cúspide, un momento cumbre, que es en el que nos encontramos hoy en día, esa división y esa polarización ha venido solidificándose. En cuanto a Donald Trump, de por qué lo apoyaron y entonces ahora les retiran el apoyo, yo simplemente diría, lo apoyaron en principio porque Donald Trump fue y sigue siendo un fenómeno electoral. Es decir, en aquel entonces era oportuno políticamente sumarse a ese gran efecto de cola que representaba Donald Trump como actor en el ámbito electoral. Ahora, con las actuaciones de último momento, de las últimas semanas, sobre todo, donde la sociedad norteamericana mayoritariamente ha rechazado esta conducta, entonces lo abandonan por la misma razón que se quisieron montar sobre su estela en principio. Oportunismo político. Ya no les resulta conveniente. Ahora resulta más inteligente marcar distancia con el fenómeno Donald Trump y por ende lo hacen. Vamos a ver, se ha hablado mucho del famoso impeachment. A un día o ya cuando el presidente haya salido, ¿es constitucional impugnar al presidente saliente? Y si lo que se busca es la unidad de la sociedad tan quebrada estadounidense, ¿sería contraproducente o positivo impugnar al presidente Trump? Recuerden esas 2 preguntas para cuando regresemos de la pausa responderlas. El futuro de Donald Trump. Ya regresamos.